De septiembre tengo el agrado de presentar a la telecapacitación Intoxicación por plomo a cargo de la doctora Melinda Valdivia Infantas, quien es especialista en toxicología y medicina interna del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Además, es importante mencionarles a los participantes que pueden realizar sus preguntas a través del chat. Asimismo, se está compartiendo un link de asistencia. Entonces, en esta mañana doy la bienvenida, doctora Melinda Valdivia. Es un gusto contar nuevamente con usted desde Piura. Le doy la bienvenida y la dejo con la ponencia. Buenos días, les agradezco por la invitación y como siempre es un placer estar con ustedes. El día de hoy continuaremos porque siempre hacemos estas charlas, hablaremos de la intoxicación por plomo. La intoxicación por plomo, también conocida como saturnismo, ¿no? ¿Por qué se le puso este nombre saturnismo los médicos antiguos? Porque bueno, Saturno era un dios griego que adoptaron los romanos y decía que cuando naciera el primer hijo varón lo iba a derrocar y matar, entonces cada vez que nacía el hijo varón se los comía, ¿no? Un poco para dar a entender las alteraciones neurocognitivas, ¿no? Y ven, el más impresionante es el de Goya, y precisamente Goya en aquella época pintaban las pinturas tenían plomo. Entonces, probablemente este pintor que pintó a Saturno haya padecido saturnismo. Bueno, en el país, como ustedes saben, hay diferentes exposiciones a plomo de la actividad minera, digamos, los más escandalosos internacionalmente o conocidos, no son los únicos, son en el Callao, en la zona donde está el depósito de minerales. En esa zona el plomo en sangre en los niños sobrepasa los niveles permitidos, ¿no? Estos son estudios de DIGESA. Igual en Loroya, el valor del plomo está alto en el caso de la población, en 99.9%. ¿Por qué se utiliza el plomo? El plomo tiene muchos beneficios, tiene un bajo punto de fundición, es maleable, durable, de bajo costo, aumenta el octanaje en la gasolina, entonces realmente tiene buenas funciones, pero sin embargo cuando no se usa adecuadamente, tratando de prevenir la contaminación ambiental, bueno, la población sale perjudicada. ¿Cuáles son las formas de plomo? Tenemos el plomo orgánico, como tetraetilo de plomo y tetrametilo de plomo, que son los que se adicionaban a la gasolina, porque tiene propiedades antidetonantes, aumenta el octanaje, etc. En nuestro país supuestamente ya está prohibido. Y el plomo inorgánico tenemos varias presentaciones como sulfuro de plomo, carbonato de plomo, sulfato de plomo, peróxido de plomo. Aquí les he puesto entre paréntesis los colores que tienen, y es por esto que se utiliza en las pinturas, digamos, mantiene este color mejor. Y ingresa al organismo por vía inhalatoria o por los alimentos. Acá hay fuentes de exposición, fábrica, minas, a raíz de los automóviles, cuando se utilizaba en la gasolina, el barro vidriado, es decir, cuando se hacen cerámicas, platos, ollas con tierra que está contaminada con plomo. El polvo en las casas ya no debería tener plomo porque el plomo ya no debe estar en las pinturas de las casas, pero por ahí digamos, una casa muy antigua que ya ha estado pintada. Las tuberías de plomo ya no deberían tener plomo. Bueno, las pinturas y las otras fuentes de exposición, los lápices, juguetes, a veces los juguetes o útiles escolares que compramos muy baratos, probablemente estén contaminados con plomo, porque no han pasado ningún registro sanitario, ¿no? El reciclado de baterías es otra exposición a plomo, porque las baterías de autos, nos estamos refiriendo a baterías de autos, tienen ácido sulfúrico y plomo. Entonces han visto que hay lugares donde se dice compramos baterías de autos
usadas, etcétera, porque luego lo venden como plomo, ¿no? Y acá, bueno, están diferentes fuentes de exposición, pero ahí está el niñito. ¿Por qué? Porque los niños son los que llevan el peor papel por diferentes circunstancias, porque están más cerca del suelo, porque se llevan toda la boca, porque son más pequeñitos, porque absorben mejor los metales que los adultos. Entonces, la intoxicación por plomo es de mayor preocupación en el caso de niños. Y entonces acá tienen diferentes otras fuentes de exposición, probablemente haya muchas más. Perdón. En nuestro medio, reciclado de baterías de auto y de la minería. Aquí tienen otras fuentes de exposición. Perdón. Por ejemplo, trabajadores de cerámica, pintores de barcos, gracias, de automóviles, etc. Actualmente las pinturas que contienen plomo que está permitido son las pinturas para embarcaciones y para aviones. Este es un trabajito que se hizo para una tesis. Compraron lápices labiales en varios centros de venta en el cercado de Lima. Y como ven, excepto una marca, todos sobrepasaron la concentración de plomo permitida en partes por millón, ¿no? Entonces, siempre digo, cuando más barato es un producto, probablemente no ha pasado ningún control y probablemente tenga plomo. Hace varios años, una empresa famosa en el mundo y en el Perú tuvo que sacar todo un lote de juguetes porque estaban pintados con plomo, ¿no? Y sobrepasaban lo permitido. Entonces, es una empresa, imagínense, conocida, que cumple con todos los requisitos, entre comillas, imagínense todo lo que traen, digamos, de contrabando, que desconocemos los tóxicos que puedan tener. Este es otra noticia que salió en el Cusco, que para la época de Halloween, las máscaras de Halloween, cuando se hizo la medición, sobrepasaban lo permitido de plomo. ¿Cuál es la toxicocinética? Se absorbe por vía inhalatoria y por vía gastrointestinal. Por vía gastrointestinal, sobre todo los niños, absorben un 40-50%. Ya hemos dicho, los niños son más pequeñitos, se llevan toda la boca, están más en contacto a nivel del suelo. A veces los niños son los que hacen la intoxicación y por estos motivos, y el resto de la familia también está con altos valores de plomo, pero el niño es el que hace la intoxicación. Y de repente son los padres los que están trabajando con el plomo. Cuando hay desnutrición, si el niño está desnutrido, no tiene ferropenia, no consume las cantidades adecuadas de calcio, entonces o en el adulto también, entonces ese organismo va a estar ávido de metales, entonces va a absorber los metales con mayor habilidad. Una vez que el plomo se absorbió, está en glóbulo rojo, en tejidos, y luego pasa al hueso, donde puede estar bastante tiempo, 10 a 20 años o más. La excreción renal pasa a la placenta y la leche materna. Esto es lo mismo. Hay absorción que puede ser gastrointestinal. Por piel, solamente el plomo orgánico, no es mucha la absorción por piel. Y a nivel por vía inhalatoria, ¿no? Una vez que se ha absorbido, está en sangre unido a glóbulo rojo, porque principalmente se une a una enzima que interviene en la síntesis de la hemoglobina, la ala deshidratasa. Permanece en glóbulo rojo, luego pasa a los tejidos. En los tejidos blandos se deposita en muchos tejidos
Y en el sistema nervioso, que es lo más preocupante, va a empeorar la función y el desarrollo, ¿no? Esto es más peligroso, sobre todo en niños. Y en los tejidos duros va a quedar depositado en el hueso durante décadas. Esto es lo mismo, ingresa por la dieta, por el aire, está en sangre más o menos un mes, pasa a tejido blando, se excreta por bilis, sudor, uñas, cabellos, y luego queda depositado en el hueso. Acuérdense que nosotros el examen que pedimos es plomo en sangre. El plomo en sangre nos indica exposición, no intoxicación, ¿no? Obviamente, a casos que coincide, el paciente sigue expuesto, y a la larga, obviamente, va a estar intoxicado y el plomo en sangre va a estar alto porque sí permanece expuesto, ¿no? Pero nos indica exposición. Ahora, puede ser que un paciente ya, o una persona, mejor dicho, ya no esté expuesto, digamos que estuvo expuesto a plomo, pero ya cesó la exposición unos 10 o 15 años, pero está depositado en el hueso. Cuando ocurre alguna patología que haga que el calcio se libere del hueso, en este caso el plomo se va a liberar del hueso, es decir, cualquier patología que provoque resorción ósea, entonces ya no va a estar expuesto, pero sin embargo, el plomo se va a liberar del hueso, ¿no? Pongamos que esté gestando, que tenga una sepsis, que tenga un hipertiroidismo, cualquier patología que remueva calcio del hueso, se va a liberar el plomo a la sangre. ¿Cuál es el mecanismo de acción? El mecanismo de acción en general de todos los metales es que se une a los grupos sulfidrilos, que son estos, los grupos sulfidrilos que tienen azufre, hidrógeno y otra cadena. Estos grupos sulfidrilos están en diferentes proteínas en nuestro organismo porque estabilizan a las proteínas. Por lo tanto, de ahí se entiende el complejo mecanismo de acción de los metales, ¿no? Es decir, en diferentes proteínas que están en enzimas, etcétera, etcétera. Y el otro mecanismo de acción es que se parece al calcio, por lo tanto se intercambia, ¿no? Entonces, como ustedes saben, el calcio tiene diferentes funciones, no solamente está en el hueso, sino que sirve como un modulador para la liberación de hormonas, para la liberación de neurotransmisores, en la cascada de la coagulación, en la contracción del músculo liso, del músculo esquelético, del músculo cardíaco, etcétera, etcétera, etcétera. Por otro lado es mutagénico, altera el ADN, y carcinogénico, en la clasificación de la IAR, que está como 2A. Por otro lado, este mecanismo también lo comparte con los otros metales por la inhibición de los grupos sulfidrilos. El plomo aumenta la producción de radicales libres de oxígeno, o especie reactiva de oxígeno, que son estas, lo que provoca estrés oxidativo y muerte celular. Y por otro lado, disminuye la defensa de los antioxidantes, que son estas enzimas, ¿no? Estas enzimas, superóxido dismutasa, las catalasas, glutatión peroxidasa, etcétera, etcétera. Estas enzimas hacen que se eliminen o se degraden estos radicales libres. Pero como estas enzimas tienen grupos sulfidrilos, por lo tanto se están, digamos, bloqueadas y hay estrés oxidativo. Entonces el estrés oxidativo se correlaciona con muchas patologías, ¿no? En este caso por los metales, pero hay, por ejemplo, la comida chatarra, el alcohol, el cigarrillo, también provocan estrés oxidativo. Y ya se sabe que el estrés oxidativo correlaciona con muchas enfermedades crónicas, como hipertensión arterial, enfermedad renal crónica, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, Parkinson, demencia, enfermedades cerebrovasculares, etc. Entonces, los efectos del plomo, ¿no? Acá más o menos hay un resumen, sobre todo a nivel del sistema nervioso central.
bloquea las habilidades mentales, hay dificultades para la concentración, el aprendizaje, problemas auditivos, se asocia con sordera, caso famoso de sordera e intoxicación por plomo, tienen los mismos pintores como Goya, tienen a Beethoven. Incremento de la presión sanguínea, esto se asocia ya con todos los metales, en este caso con plomo. El daño renal, los metales sobre todo alteran a nivel del túbulo renal, alteraciones digestivas, vienen con dolor abdominal, daño, bueno, en cerebro ya hemos dicho, y en los nervios pueden dar neuropatías periféricas, problemas de lenguaje y habla, anemia, talla corta y problemas reproductivos. ¿Qué vamos a ir viendo? Como les dije, sobre todo es más peligroso en el caso de niños, porque los niños están en etapa de desarrollo neurológico, desarrollo del sistema nervioso central, ¿no? Digamos que si un adulto se expone, el adulto ya está conformado su cerebro y todas sus funciones mentales, ¿no? Entonces va a ir mal, por supuesto, si está intoxicado, pero en el caso de un niño va a estar peor, porque este niño recién está en esta etapa de desarrollo, recién se están desarrollando las sinapsis neuronales, etcétera, etcétera, y si el plomo bloquea este desarrollo, probablemente estos niños queden con secuelas. Bueno, acá lo que les decía, a nivel del sistema nervioso central puede haber fatiga, irritabilidad, letargia, insomnio, cefalea, dificultad para la concentración, convulsiones, coma, dificultad para el aprendizaje. Esta es una tomografía de un paciente con encefalopatía plúmbica, que hay edema cerebral. Y acá les puse este esquemita porque aquí está el desarrollo del sistema nervioso central, ¿no? Desarrollo anatómico, cómo va el niño aprendiendo el lenguaje, comprensión con el entorno, etc. La identidad personal, según la edad, cómo se va desarrollando hasta los 5 años. Esto está bloqueado por el plomo, ¿no? En el caso de un adulto esto ya está constituido, pero en el caso de un niño se va a bloquear este camino, ¿no? Bueno, y aquí por efectos académicos estamos diciendo todo por partes, pero en la práctica el paciente viene con cefalea, dolor abdominal, anemia, ¿no? Y en el caso de aquí, puede ser que el paciente venga con fatiga, irritabilidad, cefalea, y lo estén atendiendo y no hilen el diagnóstico porque no han detectado fuente de exposición, ¿no? Para hacer el diagnóstico tienen que tener una fuente de exposición, tienen que tener un cuadro clínico compatible. A veces el cuadro clínico no es patognomónico, porque por ejemplo acá cefalea pueden dar muchas patologías, convulsiones pueden dar varias patologías, ¿no? Fatiga pueden dar varias patologías, ¿no? Entonces, fuente de exposición, para eso tienen que sentarse a preguntar bien, hacer una buena historia clínica. Ustedes en la zona donde viven ya saben cuáles son las patologías más frecuentes, cuáles son las fuentes de exposición en el lugar en donde viven, en el lugar donde están trabajando. Entonces, fuente de exposición, cuadro clínico y un biomarcador, que en este caso será el plomo en sangre. Entonces, el paciente puede tener inicialmente dolor de cabeza, y conforme siga expuesto y siga expuesto, va a tener convulsiones y lo que se conoce como encefalopatía plúmica. Este es un cuadrito del porcentaje de alteraciones reportado por los profesores. Aquí, porcentaje. Y acá, la dentina, el plomo en la dentina, ¿no? Entonces, el 1 es menos de 1.1 y el 6 es más de 27, ¿no? Entonces, acá hay una correlación en lo reportado por los profesores y mayor concentración de plomo en la dentina, ¿no? Por ejemplo, incapacidad para concentrarse se ve más en los que tienen dentina en mayor cantidad, o por ejemplo que se distrae mucho, o por ejemplo incapacidad para obedecer órdenes simples, y así, ¿no? Dependiente. Entonces
Estas alteraciones se pueden ver en niños. A nivel del sistema nervioso periférico, acá ya hablamos del sistema nervioso central, ¿no? Y a nivel del sistema nervioso periférico va a haber debilidad de miembros inferiores, con lo que se conoce con la mano caída. La mano caída, también puede haber el pie caído, a predominio del lado dominante. Si hiciéramos una electromiografía, veríamos que es una neuropatía periférica axonal motora. Creo que ocultaron. Están viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí, sí se está viendo. Ya. Entonces, a nivel del sistema hematopoyético, ¿qué es lo que vamos a ver? Este es el camino de la síntesis de la hemoglobina, ¿no? No se está viendo, sí, ya, no se está viendo eso. A ver. Se necesitan varias enzimas para que la hemoglobina. Gracias. Entonces, esta es la síntesis de la hemoglobina. En la síntesis de la hemoglobina tenemos varias enzimas como la sintetasa, la delta ALA, deshidratasa, la coproporfirinógeno, descarboxilasa y la ferroquelatasa, ¿no? Entonces, todas estas enzimas son necesarias para que se forme la hemoglobina. Estas enzimas están bloqueadas, todas las que tienen su asterisco, están bloqueadas por el plomo. Por lo tanto, no se forma la hemoglobina. Entonces vamos a tener una anemia, que si la hiciéramos un frotis, es normocítica, normocrómica, y a veces hipocrómica, microcítica, por disminución de la síntesis de la hemoglobina, pero también está disminuida la vida media del glóbulo rojo, y si hay daño renal, hay disminución de la producción de eritropoyetina. Entonces hay anemia y síntomas de anemia. A veces esto es complicado porque además habíamos dicho que si el niño o el adulto tiene ferropenia, va a absorber más el plomo. Entonces el paciente va a tener ferropenia y además plomo en sangre, por lo tanto puede ser que tenga anemia hipocrómica microcítica por el plomo o por la ferropenia. Si hiciéramos un frotis de sangre periférica, veríamos que el glóbulo rojo está lleno de gránulos, lo que se conoce como punteado basófilo, es decir, el glóbulo rojo está cargado de ARN porque el plomo inhibe la degradación del ARN porque inhibe la enzima que la degrada. Esto es lo mismo, el plomo disminuye la vida media del glóbulo rojo, ¿no? Porque hay fragilidad osmótica, cambios en la fórmula del glóbulo rojo, entonces disminuye su vida media. Por otro lado, lo que ya hemos explicado, disminución de la síntesis de la hemoglobina, es la principal causa, y luego cuando ya hay daño renal avanzado por el plomo, como cualquier enfermedad renal crónica, va a disminuir la formación de eritropoyetina. Bueno, por lo tanto, síntomas de anemia y anemia. Entonces vamos sumando en un paciente que se presenta con dolor de cabeza, con anemia, entonces, y no sacamos la fuente de exposición, ese paciente lo vamos a ir viendo como anemia ferropénica, como cefalea tensional, y no vamos a llegar al diagnóstico. A nivel gastrointestinal, hay falta de apetito, náusea, vómito, dolor abdominal, el cólico saturnínico. Entonces el paciente empieza con falta de apetito, le duele el abdomen, de repente le hacen ecografía, otros exámenes y no le encuentran nada. Al inicio el dolor abdominal va a ser leve, pero conforme siga exponiéndose,
y nadie llega al diagnóstico, el paciente va a llegar pues con dolor abdominal intenso, agudo, inclusive va a entrar a sala de operaciones y no le van a encontrar nada, ¿no? Entonces, no es que de pronto viene con dolor abdominal agudo e intenso, sino que ya hay historia de bastantes meses o años de que se está quejando del dolor abdominal, sino que no llegamos al diagnóstico. Y lo otro que se puede ver es el ribete de Barton, que no se ve en todos los pacientes, sino que se ve en pacientes que tienen malos hábitos de higiene dental. Las bacterias las bacterias que están aquí van a hacer que el plomo pase a sulfuro de plomo y que exista una tinción grisácea o plomiza en la encía, en el borde de la encía que está a contacto con los dientes, ¿no? El ribete Barton. Como le dije, no está en todos los pacientes, sino en aquellos pacientes con malos hábitos de limpieza dental. Igual hay que buscarlo, ¿no? Acá tienen de otro pacientito que también estuvo intoxicado por plomo. Hay aumento de la coloración en lengua y el ribete de Barton. Hay una coloración grisácea en la encía por las bacterias que forman el sulfuro de plomo, y este también venía con las manos caídas por la neuropatía periférica por plomo. Este es otro paciente con manos caídas por la neuropatía periférica. Por otro lado, les habíamos dicho que también produce sordera, ¿no? Acá tienen un cuadrito de la concentración de plomo en sangre, y aquí el porcentaje de pérdida auditiva, ¿no? Entonces hay mayor pérdida auditiva a mayor concentración de plomo. A nivel del riñón, compromete, acá tienen la unidad renal, ¿no? El glomérulo, el túbulo, la sagengle y el túbulo contorneo distal. Compromete el túbulo. Entonces, se pierden las proteínas del túbulo. O sea, al inicio no perdemos albúmina. Ya, bueno, en un caso avanzado que nadie llegó al diagnóstico, seguramente ya va a tener pérdida de albúmina. Pero al inicio pierden otras proteínas tubulares como la beta-2 microglobulina en orina. Como hay lesión del túbulo, ¿se acuerdan que la glucosa se filtra y luego se reabsorbe en el túbulo? No debemos tener glucosa en orina, salvo que seamos diabéticos, ¿no? Diabéticos no controlados. Pero si tenemos un paciente expuesto a plomo y que tiene glucosuria y no es diabético, probablemente hay daño tubular. También se pierde fósforo, y en esta zona también se excreta el ácido úrico, ¿no? Entonces, como no se excreta el ácido úrico porque hay lesión tubular por el plomo, hay un aumento del ácido úrico en sangre. Entonces, ese es otro marcador que podríamos pedir, el ácido úrico en sangre. Es decir, un buen examen de orina, ¿no? Y bueno, donde se pueda, va a haber aumento de la beta-2 microglobulina en orina. También puede haber aumento de la pérdida de N-acetilglucosaminidasa. Ya les dije, en casos más avanzados ya se compromete todo el riñón, ya se pierde albúmina, y bueno, ya tiene insuficiencia renal el paciente. A nivel del hueso, ¿se acuerdan ustedes que en los huesos largos hay una zona que es cartílago? Esta zona que es cartílago, que cuando llegamos a la adolescencia, ese cartílago aumenta de tamaño y pegamos el estirón, ¿no? En la adolescencia. Pero si esta persona se expone a plomo en la niñez, este cartílago se va a convertir en hueso porque tiene plomo, ¿no? Lo que se conoce como las líneas de plomo. Y eso va a hacer que estos pacientes tengan talla corta. Por otro lado, aparte de que el plomo se intercambia con el calcio en el hueso, hay disminución de la producción de factores semejantes a la insulina tipo 1, que tienen que ver también con el crecimiento. Este es un trabajito para ver la edad, lo que está en niños, la edad y los niveles de plomo, ¿no?
en concentración de micromol por litro, ¿no? Y la parte de que son de los triangulitos es para aquellos que tienen estatura corta idiopática, ¿no? Y para los que están en triángulos transparentes, son los que tienen deficiencia de la hormona de crecimiento. Y se ve que este es al azar, pacientes en dos grupos, con estatura corta idiopática con deficiencia de la hormona de crecimiento. Y se ve que en aquellos con deficiencia de hormona de crecimiento se ven valores mucho más altos de plomo en sangre. Entonces van a tener talla corta. Y a nivel del sistema reproductivo, está asociado, como ya sabemos, a muerte fetal, partos prematuros, bajo peso al nacer, y luego también se puede ver que hay retardo del desarrollo en aquellos niños expuestos a plomo durante la gestación, retardo del desarrollo, que de repente eso no se va a ver al nacer, sino cuando se hace el seguimiento del niño hasta los 5 años, ¿no? Este es un trabajito donde se ve claramente, estos son expuestos a plomo y no expuestos, ¿no? Entonces se ve claramente que en los expuestos hay una disminución de la testosterona. Acá tienen como en 2.02 nanogramos por mililitro, comparado con 7.26 nanogramos por litro en los no expuestos, ¿no? A su vez, también hay variaciones en la folículo estimulante y en la hormona luteinizante, ¿no? En el expuesto está muy aumentada versus 21 versus 12 en no expuesto para la hormona luteinizante. Entonces, ya habíamos dicho que está asociado a aborto, parto prematuro, bajo peso al nacer, retraso en el desarrollo infantil, que está muy bien demostrado en animales y en seres humanos. Por ejemplo, acá tienen los años, este es del distrito de Washington en Estados Unidos, y acá las muertes fetales, el rango de muertes fetales, ¿no? Entonces, tenían esto y se vio un pico cuando cambiaron la sustancia con la que limpiaban el agua con cloramina, y se vio que esta sustancia hacía que aumenten las cantidades de plomo en agua. Entonces toda esta población se estuvo tomando agua con plomo. Entonces se ve un pico de aumento de muertes fetales, ¿no? Lo que demuestra pues que sí, el plomo tiene que ver con las muertes fetales, y esta no disminuye hasta que se toman medidas para evitar el plomo en agua. Por otro lado, otros síntomas de los que se quejan los pacientes son las mialgias y artralgias. Y aquí les había dicho que hay aumento del ácido úrico porque no se puede excretar, ¿no? Entonces, lo que se conocía como gota saturnínica. Entonces, puede ser que este paciente venga con las artralgias y que además tenga aumento del ácido úrico. Un poquito para diferenciarlo con la gota. Bueno, la edad en la gota es menos de 50 años, en la gota saturnínica menos de 40 años, pero sí ocurrió exposición a plomo en la niñez, va a tener desde más joven las artralgias, ¿no? La enfermedad renal crónica va a estar presente en la gota saturnínica, porque hemos dicho que hay daño tubular y por eso aumenta el ácido úrico. En cambio, en la gota va a ser raro. En la gota hay enfermedad renal crónica conforme pasa el tiempo, ¿no? Pero ya tiene años pues de artralgias. Acá es al revés. La anemia va a ser común porque habíamos dicho que hay disminución de la síntesis de hemoglobina en la intoxicación por plomo. La proteinuria, por lo mismo, va a ser común porque en la intoxicación por plomo hay daño en el túbulo y va a perder proteínas, más bien en la gota va a ser raro. La frecuencia de ataques es menor en la gota saturnínica y el antecedente familiar de gota no va a estar en la gota saturnínica. Por otro lado, en la intoxicación por metales, o en la exposición por metales hay hipertensión arterial. En el caso del plomo, es el círculo vicioso. ¿Por qué? Porque el plomo directamente provoca hipertensión arterial, y ahora les explico un poco por qué, y a la vez la hipertensión arterial provoca daño renal, el daño renal va a disminuir la excreción de plomo, entonces es el círculo vicioso.
Y al revés, el plomo va a dañar el riñón. Ya habíamos dicho que hay un compromiso del túbulo con torneo proximal. Este daño al riñón va a provocar hipertensión arterial, entonces es el círculo vicioso de la hipertensión arterial y el plomo. ¿Por qué el plomo provoca hipertensión arterial? Por dos caminos. Habíamos dicho que el plomo se asemeja al calcio y que el calcio tiene que ver con muchas funciones en el organismo, y una de las funciones es la contractibilidad del músculo liso, y en este caso la contractibilidad del músculo liso que está en las arterias. Entonces, vamos a ver un cuadrito, ahorita les muestro. Hay mayor contractibilidad del músculo liso de las arterias, por lo tanto, hipertensión arterial. Y el otro camino que les había explicado es que el plomo provoca estrés oxidativo porque el plomo inhibe las enzimas que degradan los radicales libres que hacen daño al organismo. Y ya les había dicho que el estrés oxidativo está asociado con muchas patologías crónicas y en este caso con la hipertensión arterial. Este es un trabajito de la tensión del músculo liso de las arterias. Y acá la dosis que se le coloca de norepinefrina. Y acá son en animales normales y acá en animales expuestos a plomo, ¿no? Entonces, se les coloca norepinefrina y se ve que los animales, el músculo liso de las arterias aumenta su contractibilidad, por lo tanto aumenta su tensión. Es decir, hay mucha mayor respuesta a la norepinefrina, que es vasoconstrictora. Hay mucha mayor respuesta en aquellos expuestos a plomo que en aquellos que no han estado expuestos a plomo, ¿no? Entonces, este es uno de los caminos de la hipertensión arterial. ¿Qué exámenes auxiliares vamos a pedir? Bueno, los básicos, hemograma, para detectar la anemia, el frotis de sangre periférica, si quieren ver el punteado basófilo. Por otro lado, el punteado basófilo no es patognomonio o intoxicación por plomo, se pueden ver en otras patologías, como enfermedad renal, etc. El examen de orina, ya le habíamos dicho que está expuesto a plomo, viene con cefalea, dolor abdominal, y en el examen de orina me sale glucosuria y no es diabético, ojo, que puede ser por la intoxicación por plomo. Por otro lado, les vuelvo a señalar que ninguna de estas patologías, por ejemplo, el daño tubular, se ve en intoxicación por plomo, pero se puede ver en intoxicación por otros metales, y se puede ver en otras patologías tubulares renales en las que no hay exposición a metales, ¿no? Estamos viendo que los síntomas no son específicos, pero sin embargo se correlacionan si hay exposición a plomo y si tengo plomo alto en sangre, y si además coincide, ¿no? Qué raro, tiene esta alteración tubular que podría ser por muchísimas causas. Oye, pero también está viniendo con dolor abdominal y hiporexia, y también tiene cefalea, y también tiene aumento del ácido úrico, entonces todo en conjunto ya nos ayuda al diagnóstico, siempre que hayan identificado la exposición a plomo. Bueno, la creatinina, el ácido úrico, ya dijimos por qué. Bueno, radiografía en el caso de niños, pero ojo, ¿no? Le toman una vez, no es que cada vez o cada año le tienen que estar tomando radiografías, solamente para ver y detectar estas líneas de plomo. Y otras cosas ya depende del contexto en el que estén, ¿no? Si tiene convulsiones y encefalopatía plúmica, le pedirán tomografía. Si viene por debilidad muscular, le pedirán pues electromiografía, etc. Bueno, acá las líneas de plomo, y acá la tomografía que ya les mostré, en un paciente que convulsiona, por encefalopatía plúmica y se ve edema cerebral. El frotis de sangre periférico, el punteado basófilo es un glóbulo rojo cargado de gránulos, ¿no? Que a veces hay que conversar con el que va a leer la lámina, ¿no? Oye, mira, tengo este paciente, por favor, búscale el punteado basófilo. A nivel ya de laboratorio toxicológico se pide la plombemia, que se ploma en sangre, ya dijimos por qué, es digamos, un biomarcador de exposición, ¿ya? Puede ser que venga un paciente con plomo en sangre muy alto,
pero sin embargo no está intoxicado, lo examinan, etcétera, y resulta que tiene una gran exposición, pero que no está intoxicado, ¿no? Y acá les puse, para acordarme, las maquinitas que hay de LED Care, que inclusive hay algunas que ya funcionan mejor en altura, que tienen que haber ciertas condiciones, que solamente se le toma una gota, igual que la glucosa, una gota de sangre y se mide. Esto, por si acaso, sirve para hacer cribado o screening, ¿no? Entonces tengo una población y le hago a toda esa población, y de los que me salen altos, a ese paciente sí, a que le sea lo alto, sí le tengo que hacer el dosaje formal de plomo en sangre, ¿no? Esto no me sirve para diagnóstico, sino para cribado. Y el otro examen que se puede hacer, que ahora se está haciendo en algún laboratorio particular, que es la zinc-protoporfirina. ¿Por qué? Habíamos dicho que en la síntesis de la hemoglobina se bloquean varias enzimas. Una de ellas es la ferroquelasa, entonces aumenta la protoporfirina, ¿no? ¿Qué es lo que les mostré acá en la síntesis de hemoglobina? En el último paso, que está inhibida la ferroquelatasa, entonces la protoporfirina no puede pasar a hemoglobina, entonces hay un exceso de protoporfirina que se une al zinc, entonces aumenta la zinc-protoporfirina, ¿no? Que es el otro examen que se puede pedir. Que se puede pedir, ¿no? Asociado a la plombemia, ¿no? Entonces, a mayor concentración de plomo en sangre también se correlaciona con la zinc-protoporfirina, pero la zinc-protoporfirina, digamos, nos va a ayudar un poco más para conocer la historia de los 3 meses de la vida media del glóbulo rojo, porque cuando hay un incremento de plomo en sangre por una gran exposición, la zinc-protoporfirina no se va a correlacionar exactamente, sino hasta por lo menos los 90 días. Bueno, esta es una pinturita de Goya, entonces algunos estudiosos dicen que, bueno, que les parece, es una tesis, una teoría de que Goya ya empezó a pintar lo que se conoce como sus pinturas oscuras, o de pesadillas, etcétera, a raíz de su intoxicación por plomo, debido a la alteración neurocognitiva, ¿no? Porque tiene toda una historia de pinturas, y de pronto están las pinturas tétricas, oscuras. Es una teoría, ¿no? Una teoría. Acá hay un cuadro del pintor de Goya, atendido por el doctor Arrieta, ¿no? Por las diferentes patologías que tenía, entre ellas la intoxicación al plomo por la exposición a las pinturas. ¿Cuál es el manejo? El manejo de la intoxicación por plomo. Lo más importante, remoción de la fuente de exposición. Eso es lo más importante, lo crucial, fundamental, ¿no? Entonces, a ver, que suena fácil y barato, pero a la vez es difícil, porque a veces son poblaciones expuestas a plomo, que uno de repente tendría que cesar esa fuente de exposición a plomo, detenerse, o trasladar a esa gente a otro lugar, porque si no cesa la exposición, este paciente va a seguir igual mal, ¿no? Y solo para aquellos pacientes que tienen valores altos de plomo en sangre y están intoxicados, por ejemplo, que tengan encefalopatía plúmbica o que tengan cuadro compatible con valores mayores de 70, etcétera, o dependiendo del caso, valores mayores de 40, y dependiendo del caso, recién se utiliza el tratamiento quelante, ¿no? Que, bueno, que en algún momento lo tuvimos y que ahorita en algunos lugares solo tenemos algunos de ellos. Por ejemplo, ahorita en el hospital solo tenemos el VAL porque el resto se ha vencido, pero igual no quita que lo sigamos pidiendo, ¿no? ¿No? ¿Por qué? Porque, bueno, acá ¿qué pasa? Como es un hospital de referencia, probablemente se va a dar tratamiento quelante y nos lleguen los pacientes, pero no han llegado. Y está bien, porque el principal manejo es remoción de la fuente de exposición. Entonces, el que vio a ese paciente ya lo hospitalizó, lo sacó de esa fuente de exposición, o recomendó no recicle baterías, o no haga esto, mudes, etc. Ese es el tratamiento, ¿no? Entonces,
Nosotros igual pedimos porque es mejor tener el tratamiento quelante y que se venza, o que pase lo contrario, que tengamos el paciente intoxicado grave y que no tengamos el tratamiento quelante. Menos mal ya hay una normativa que el tratamiento quelante es está dentro de lo que se conoce como medicamentos vitales. Entonces, si ustedes los quieren pedir, lo pueden pedir. Y no importa que se les venza. Acá, por ejemplo, se vence y hacemos la justificación, que es medicamento vital, la justificación que no ha venido un paciente, y la justificación que es mejor tener el medicamento que se venza, que ocurra lo contrario, que lleguen pacientes graves y que mueran y que no haga el tratamiento. Pero digamos, ese escenario es el menor, porque les vuelvo a recalcar, cesar la fuente de exposición, eso es lo más importante. Digamos que tengamos algún paciente que sí requiere tratamiento quelante, ya, imagínense, ya, viene a Lima, le dan tratamiento quelante, y luego regresa al mismo lugar donde estuvo expuesto, es que es ilógico, ¿no? Entonces, esto es lo primordial, lo primordial. Bueno, acá solamente que lo pueden encontrar en las guías, para el tato disódico cálcico. ¿Por qué no queremos usar tratamiento quelante? ¿Y por qué a veces la población te exige no, que no deben dar tratamiento? Porque si no se remueve la exposición, no sirve, pues. Y por otro lado, este tratamiento tiene efectos adversos, tales así que hay que darlo al paciente hospitalizado. Entonces, tiene efectos adversos que pueden ser graves, entonces no debemos correr los riesgos, ¿no? Bueno, ahí tienen las dosis. Hay que evaluar siempre función renal, su hemograma completo. Puede haber mialgia, congestión nasal, nefrotoxicidad. La infusión rápida puede provocar tetania, porque así como se une al plomo para eliminarlo por orina, también se une a otros metales y puede eliminar los metales, ¿no? Esto se da endovenoso. Este es el de mercapto succínico o succímero de MCA, que tiene menos efectos adversos, que se da por vía oral. Acá tienen las dosis. Por ejemplo, no se da a todo el mundo. Por ejemplo, se han hecho estudios en niños con elevados niveles de plomo, pero menos de 40, y se ha visto que le pueden dar el dimercapto succínico o succímero, y no se altera en nada la mortalidad, entonces no hay que dar. Y el otro es dimercaprol, que excepcionalmente se usa, es decir, si el paciente viene con encefalopatía plúmbica, si le damos el cálcico solo, va a remover el plomo, y esta remoción de plomo va a incrementar el plomo en sangre y el paciente va a acabar más grave con encefalopatía, si es que no la tenía, o su encefalopatía se va a empeorar. Entonces, para eso se asocia el calcio con el dimercaprol, ¿no? 1 hora, idealmente 4 horas antes de dar el cálcico se da el dimercaprol. Tiene varios efectos adversos, se da intramuscular, es doloroso, hay que indicarlo bien porque por ahí si nos confundimos y le colocamos endovenoso, el paciente puede fallecer. Pero bueno, lo más importante en el manejo es retirarlo de la fuente de exposición. Entonces, ahí le dejo mi correo. Acuérdense que si están en provincia pueden hacernos teleinterconsultas. Podemos hacerlo los miércoles, pero si es urgente, bueno, para cualquiera de los casos, si es urgente o no es urgente, se comunican con telesalud@hospitalbaiza.gov.p. Ustedes preparan el caso, todo. El médico tratante nos cuenta la historia a través de teleinterconsulta. Como les digo, puede ser en otro horario, solamente que coordinemos a través de este correo. Les recuerdo que hay bastantes telecapacitaciones, y en particular de toxicología, que ya hemos venido haciendo desde el 2018, 19, que están colgadas en Telesalud Minsa en YouTube. Y bueno, quedo para las preguntas. Una pregunta, doctora. Sí, quedo para las preguntas, o acá en el chat de repente. Ah, no hay preguntas en el chat.
Bueno, mientras se van animando las preguntas. A ver. Por acá hay una. Ah, ya, buenos días. Mi consulta es ¿cómo desintoxicarse? Bueno. Uy, creo que lo estoy cerrando. Bueno, para contestar, ya habíamos dicho si detectan que el paciente está intoxicado por plomo, es removerlo de la fuente de exposición. Removerlo de la fuente de exposición. Siempre les recuerdo que estas charlas son para personal de salud, ¿no? Siempre son para personal de salud. Eh, mientras van haciendo las preguntas, solamente para redondearles, acuérdense que para hacer el diagnóstico, porque muchos de estos pacientes, en los mejores lugares donde hay montones de toxicólogos, el diagnóstico demora como 2 años, ¿no? Entonces, muchos de estos pacientes van dando vueltas o como tienen síntomas inespecíficos, los van viendo por cefalea, al niño les van viendo por falta de concentración, dificultad de aprendizaje, un poco de dolor abdominal, anemia, debilidad muscular, artralgia, mialgia, y nadie llega al diagnóstico. Entonces, para llegar al diagnóstico, hay que sentarse y hacer una buena historia clínica. Una buena historia clínica. Tengo que sacar la fuente, exposición, es decir, a qué se dedican los padres o a qué se dedica ese paciente, qué hobby tiene. De repente el hobby que tiene es prepara plomadas para la pesca, ¿no? Y las plomadas tienen plomo, obviamente. O por ahí el abuelo le sacó los soldaditos de plomo viejos para que juegue y el niño estuvo chupando, o cerca hay extracción de plomo, o se dedica a pintar cerámica en un cuarto cerrado y esas pinturas para cerámica tienen plomo, o se trajo una vasija de un sitio desconocido y no sabía y estaba ahí preparando sus alimentos. Entonces, sentarse y sacar la fuente de exposición, o por lo menos conocer en el lugar en el que trabajo cuáles son las fuentes de exposición a metales o qué patologías son prevalentes, etcétera, etcétera. Ese es lo más importante, la fuente de exposición. Luego los síntomas y signos. Para hacer los síntomas y signos, como en toda patología, tengo que sentarme y preguntar bien al paciente. Preguntarle bien de todo. Ya si ya tengo la fuente de exposición, ya preguntaré con mayor malicia, preguntar bien. Y luego, bueno, su examen físico, examinar bien, ¿no? Si viene con debilidad muscular, oye, me detendré a examinar bien la parte neurológica, que no es competencia exclusiva de los neurólogos. Examino bien la debilidad muscular. En las polineuropatías periféricas, la primera sensibilidad que se pierde es la vibratoria, ¿no? Una buena inversión sería que en mi centro de salud compremos mi diapasón para investigar. De repente esa sensibilidad ya se perdió y ya puedo derivar o trasladar a mi paciente o investigar, etc. Entonces, un buen examen físico, el examen de laboratorio que ustedes requieran, por lo menos mínimo, mi examen de orina, mi frotis de sangre periférico, y luego pediré mi plomo en sangre y ya redondeando con todo eso haré mi diagnóstico, ¿no? Y el manejo va a ser el remover de la fuente de exposición. Otra parte importante que me estaba olvidando de decirles, muy importante, es que también valoren la parte nutricional. ¿Ya? Tienen que valorar la parte nutricional porque ya les dije que si está desnutrido absorbe más los metales. Entonces, si está desnutrido, hay que ver si tiene ferropenia, hay que darle suplementos de hierro, si no toma adecuadamente suplementos de calcio. Suplementos de calcio si es que el paciente no tiene los requerimientos adecuados de calcio. No es que a todo el mundo le voy a dar calcio a diestra y siniestra, no, a los que lo requieren. Entonces valoren bien la parte nutricional y den los reemplazos nutricionales que sean necesarios. Y antes que me olvide, siempre tienen que contactar a la que haga sus veces de epidemiología en donde trabajen, la oficina de epidemiología, porque esto hay que notificarlo. Y también con la unidad de metales pesados.
acá me hacen una pregunta, ¿no? Trabajamos en una localidad encantada en Piura, donde todas las familias se dedican al trabajo y elaboran la cerámica, y asimismo usan estos utensilios para uso doméstico. Entonces, con mayor razón, habría que evaluar, buscar esas pinturas de cerámica que compran y ver si es que estas contienen plomo, ¿no? Y si es que algún paciente viniera con los síntomas, hacer el dosaje de plomo. Algunas pinturas no contienen de las cerámicas plomo, otras sí, entonces, y luego recomendarlo que, bueno, que sea estas pinturas que hacen que sean al aire libre, etcétera. Acá me hacen otra pregunta para tamizaje. Solo vamos a focalizar grupos de riesgo, toda la familia. No, toda la familia. Una vez que detectan un paciente, una persona, una vez que detectan a la persona, tiene que ser toda la familia, porque ya les dije, a veces el papá es el que trabaja con el plomo y lleva el plomo en la casa, porque la ropa de trabajo debería quedarse en el trabajo, pero a veces no ocurre esto, lleva el plomo en la casa, en la casa todos absorben el plomo, pero los que hacen la patología primero son los niños. Entonces, toda la familia, una vez que detectan un caso, tienen que hacerla a toda la familia, por si acaso, ¿no? Y si una persona que se dedica a elaborar cerámica, al aire libre, tienen que hacerlo al aire libre con ventilación adecuada. Si es que ya es un poco más de forma industrial, bueno, y ahí tienen que tener su máquina de extracción de aire, etcétera. Pero tiene que ser bien ventilado y comprarse unas mascarillas especiales que hay, respiradores, con los filtros que son para metales, ¿no? Pero primero habríamos que ver que si estas pinturas que están utilizando, ver los componentes, ¿no? Porque ahora ya hay mejores pinturas que no tienen plomo. Bueno, si hubiera más preguntas. Bueno, si no hay más preguntas, les agradezco.